Gloria al Señor. Bienvenidos a la última clase de prosperidad y progreso. Así que vamos a orar para dar inicio a esta nueva clase. Señor, te queremos agradecer, te queremos honrar, te queremos exaltar. Muchas gracias, Señor, por el privilegio que nos da de poder participar de esta clase, Señor, de esta última clase de prosperidad y progreso. Señor, te quiero dar gracias por cada uno de los que asistieron cada jueves, Señor, cada jueves con fidelidad al vivo, Señor, de esta clase, y a todos aquellos que desde sus casas, desde sus provincias, desde sus ciudades y de diferentes países participan de manera virtual y en diferido en otros momentos, Señor, con el video ya subido a nuestra página, Señor. Yo te quiero agradecer por cada uno de los que participan y que son parte de ahora, de este tiempo y de lo que lo van a ver luego, Señor, en algún momento. Y te pido que cada una de estas clases, Señor, que cada una de estas clases de fundamento sólido de tu palabra pueda ser de bendición para cada uno de ellos. Señor, danos sabiduría y entendimiento para poder llevar adelante tu obra, Señor, y para poder ser entendidos en medio de los tiempos que vivimos y poder, Señor, poner por obra tu palabra, pero de una manera correcta. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Ahora sí, oficialmente le damos la bienvenida a todos a la última clase de prosperidad y progreso. Saludamos a todos los que están ahora presentes ahí en vivo y a todos los que se van a conectar ahora dentro de un ratito a través de nuestro canal de YouTube, ¿sí? Hay Centro de Adoración, Ministerio Altares, ¿sí? Y de aquellos que lo van a ver con el pasar del tiempo, porque la idea de estas clases es que queden ahí y que todos puedan participar en algún momento y verlo o participar de la clase en cualquier momento deseen poder hacerlo. Amén. Así que bueno, queremos bendecirlo y decirle que muchas gracias a todos los que forman parte de una o de otra manera de esto que hemos dado a llamar Centro de Entrenamiento Virtual. El jueves que viene comenzamos con la nueva materia, arpas y copas, ¿sí? Que va a estar dando la profeta y apóstol Alejandra. Así que bueno, espero que puedan compartir y participar con ella también cada jueves, sí, así como lo hicieron conmigo. Amén. Bendiciones y muchas gracias por eso. Bueno, continuamos con la clase, sí, estuvimos hablando un poco, ya casi prácticamente cerrando la semana pasada, ¿sí? Pero hoy quiero poder ir dándole como un cierre a cada una de las clases que hemos tenido, darle un pantallazo general. Y bueno, estamos más que bendecidos de poder hacerlo y de que así sea. Amén. Después le vamos a hacer llegar, a través de nuestra hermana Gaby, le vamos a hacer llegar las preguntas, ¿sí? Para el examen final de esta materia, así como lo hemos hecho con las otras. ¿Ok? Habíamos hablado, dándole el cierre ya a lo que estamos aprendiendo, eh, habíamos hablado de que tanto la limosna como la ofrenda, el diezmo y las primicias son formas o maneras que tenemos de hacer efectiva nuestro agradecimiento, nuestra lealtad, nuestro deseo, nuestra fe, amor y obediencia hacia Dios. Eso habíamos visto la clase pasada. Pero hemos aprendido también que la siembra y la generosidad son el sentido y la actitud correcta en su esencia, provocadas por un corazón y una vida llena de Cristo. Esa era la gran diferencia entre estas 6 expresiones de dar, ¿no? Que tenemos para con el Señor. Y estuvimos hablando un poco acerca de la generosidad y de la siembra, ¿sí? Y hoy me quiero centrar un poco en algo que tiene que ver con 4 ejemplos bíblicos acerca de la generosidad. Nosotros hemos entendido que la generosidad es la forma correcta de un corazón para poder presentar nuestras ofrendas, nuestros diezmos, nuestras primicias, ¿sí? Un corazón que no es generoso, ¿sí? Es un corazón limitado, limitado para recibir
toda la abundancia que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Un corazón que no es generoso es un corazón limitado para poder recibir todo lo que Dios tiene. Usted a veces se pregunta, ¿por qué yo no recibo más de lo que estoy recibiendo? Y no tiene que ver con merecimiento, porque a veces nosotros pensamos que es por merecimiento que recibimos lo que recibimos. Decimos, esto es lo que me merezco, esto es lo que voy a recibir. Por eso hemos aprendido durante toda esta materia que esto no tiene que ver con un trueque, que no es que yo doy 10 para recibir 100, no es que yo doy 100 para recibir 1000, ¿sí? Porque no tiene nada que ver lo que recibo con lo que doy. ¿Me van entendiendo? O sea, lo que yo doy no tiene nada que ver con lo que recibo. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver con lo que yo estoy dando, sino con la esencia del cómo lo doy. ¿Me va siguiendo? O sea, a veces decía recién, nosotros decimos, estoy recibiendo lo que merezco. No, estás recibiendo lo que estás preparado para recibir, que es totalmente diferente. ¿Sí? Porque en realidad nosotros no merecemos nada. O sea, esto en este camino no hay nada por merecimiento. No recibimos lo que merecemos, recibimos lo que estamos preparados para recibir, que eso es totalmente diferente. O sea, porque nosotros como personas, como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que estar preparados. Tenemos que tener nuestro corazón preparado, nuestro espíritu preparado, nuestra alma preparada, nuestra mente preparada para poder darle buen uso a aquellos que recibimos. No sé si me explico y si me va entendiendo. O sea, lo que nosotros recibimos no tiene nada que ver con lo que damos, sino que lo que recibimos no tiene nada que ver con lo que merezcamos, sino que lo que recibimos tiene que ver con lo que estamos preparados para nosotros recibir. El tema es que no recibimos más de lo que estamos recibiendo, no es porque no lo merecemos, sino porque no estamos preparados ni capacitados para poder recibir más de lo que hasta el día de hoy estamos recibiendo. Por eso es que esta materia, a lo largo de todas estas clases que tuvimos, nos enseñó a poder hacer las cosas de manera correcta y preparar nuestro corazón. Escuche bien esto, nosotros no estuvimos aprendiendo solamente a ver cómo, a cambiar mi forma de dar, a hacerlo de una manera correcta, sino estuvimos aprendiendo también a la forma correcta, cuál es la forma correcta de que nosotros tenemos para recibir. ¿Me va siguiendo? O sea, nosotros estuvimos preparando nuestro corazón para poder recibir más de lo que hasta hoy recibimos porque estábamos haciendo de manera incorrecta. O sea, para que nosotros podamos recibir más, necesitamos tener nuestro corazón preparado, necesitamos tener nuestro espíritu conectado y necesitamos sobre todas las cosas tener madurez, porque Dios no le puede dar algo a alguien que todavía no maduró. ¿Me va entendiendo? Entonces, hoy nosotros entendemos que todo lo que estuvimos aprendiendo no es solamente para que nosotros podamos dar, ¿sí?, de una manera correcta, sino para que también podamos recibir de una manera correcta, porque el problema grande que tenemos como cristianos no está en el dar, sino que estábamos haciéndolo mal, estábamos dando de manera incorrecta. Pero ahora hemos aprendido a dar, pero el problema principal no es el dar, el problema es cuando recibimos, porque cuando yo recibo tengo que saber qué voy a hacer con eso que yo estoy recibiendo. ¿Cuánto entienden eso? ¿Me va siguiendo? Porque hemos aprendido que Dios te da no para que acumules, sino para que podamos dar. Por eso la Biblia dice que cuando nosotros damos, recibimos. ¿Y recibimos para qué? Para poder dar. ¿Me va entendiendo? Entonces, nosotros hoy estamos teniendo o aprendiendo o gestando un fundamento sólido, no solamente en el área del dar, sino también en el área del recibir. Porque si yo recibo, ¿sí?, de una manera correcta, voy a dar de la manera correcta. ¿Me va entendiendo? Cuando yo aprendo a discernir, como hablábamos la clase pasada, cuando yo aprendo a discernir y a diferenciar lo que es semilla y lo que es pan. ¿Me va entendiendo?
Entonces, cuando yo aprendo a discernir o cuando yo aprenda a diferenciar lo que es semilla de lo que es pan, entonces Dios va a seguir dándome más abundantemente. ¿Me va entendiendo? Porque Dios no me puede seguir dando semillas y yo en lugar de dar la semilla me la como. ¿Me va entendiendo? O sea, eso es lo que nosotros tenemos que entender. Tenemos que entender el por qué y el para qué nosotros recibimos, para hacerlo de una manera correcta. Entonces, hemos hablado y hemos visto durante todas estas clases las expresiones o la manera correcta que tenemos de dar. Hemos aprendido que durante años nuestras ofrendas las estuvimos dando de manera equivocada, que nuestros diezmos los dimos de manera equivocada, que nuestras primicias lo dimos de manera equivocada y que aún nuestra limosna dimos de manera equivocada. Pero ahora sí se nos abrió el entendimiento y podemos ejercerlo y ejecutarlo de una manera correcta. Ahora sabemos cuál es la forma correcta de dar la limosna, cuál es la forma correcta de ofrecer o de ofrecer nuestras ofrendas, cuál es la manera correcta de presentar nuestros diezmos, cuál es la manera correcta que tenemos en que nosotros podemos dar nuestras primicias. Entonces, hoy tenemos un conjunto de un montón de cosas y de herramientas que nos faltaban para poder ejecutar todo de una manera correcta. Y si yo lo ejecuto de una manera correcta, lo que va a venir va a ser de bendición y abundancia para mí. No sé si me entiende, pero dígame amén a eso. Amén. Así que bueno. Vamos a ir metiéndonos un poco más en el cierre de esta materia prosperidad y progreso. Hemos aprendido acerca de la diferencia entre el progreso y la prosperidad durante todas las materias. Y si usted se perdió algún capítulo, puede entrar a nuestro canal de YouTube, ahí Centro de Adoración Ministerio Altares, y ahí tiene todos los capítulos y todas las clases de prosperidad y progreso para que usted pueda adentrarse y pueda estudiar y capacitarse y aprender un poco más de eso. No le recomiendo que vea esta materia ahora si no vio las otras, porque si no, no va a entender nada de lo que estuvimos hablando antes, porque vamos a hablar de cosas que tal vez usted todavía no aprendió, no entendió, y si no vio desde el principio, sí, es muy probable que crea que lo que estoy diciendo ahora es una herejía. ¿Ok? Así que bueno, vamos a adentrarnos a esta última clase. Yo quiero, después de todo este resumen y después de todo esto que estuvimos hablando, quiero adentrarme un poquito, ¿sí? Para que nosotros podamos entender 4 formas, ¿sí? De expresión de generosidad, ¿sí? 4 formas diferentes, ¿sí? En donde nosotros vamos a ver la expresión de la ofrenda, la expresión de la primicia, la expresión del diezmo, la expresión de la limosna, en estos ejemplos bíblicos que vamos a ver. Número 1, vamos a hablar acerca de las iglesias de Macedonia. ¿Cuáles eran las iglesias de Macedonia? Las iglesias de Macedonia eran la iglesia de Filipo, la iglesia de Tesalónica y la iglesia de Berea. Esas eran las iglesias de Tesalónica. Los historiadores dicen que esas ciudades no eran las ciudades más poderosas ni más fuertes económicamente hablando, ni esas iglesias eran las iglesias que más dinero poseían o más cosas económicas tenían, pero sí dicen que esas, aunque no eran las iglesias más poderosas económicamente hablando, eran las que más contribuían a la obra del ministerio. ¿Me va siguiendo? Casi lo mismo que pasaba antes suele suceder ahora. Siempre pareciera que los que menos tienen son los que más ayudan para la obra y el crecimiento del ministerio. ¿Por qué motivo, razón y circunstancia? Yo creo porque no tuvieron una materia que se llame prosperidad y progreso en algún momento de su vida. ¿No? Porque si se les hubiera revelado, si lo hubieran entendido, no importaría el nivel económico, el nivel social que tengan, sino que entenderían que todo lo que tienen le pertenece a Dios y que Dios le dio mucho para que puedan dar mucho. Amén. Gloria al Señor. Pero en estos ejemplos vemos los ejemplos de la iglesia de Macedonia. Sí, como decíamos, la iglesia de Filipo, la iglesia de Tesalónica y la iglesia de Berea. Segunda de Corintios,
capítulo 8, versículo 1. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 1. Dice la palabra del Señor, del 1 al 7 leemos. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y de su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Lo vuelvo a leer. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio, decía Pablo, de que con agrado han dado conforme, ¿sí? Han dado conforme a su fuerza y aún más allá de su fuerza, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Imagínense, o sea, estaban desesperados por dar. Y no era que estaban viviendo, para que usted entienda el contexto, cuando está hablando de tribulación, está hablando de persecución. La iglesia estaba viviendo un tiempo fuerte de persecución, pero aún en medio de la tribulación, en medio de la persecución, en medio de la escasez, porque cuando sos perseguido, ellos se ocultaban, tenían que dejar sus casas, tenían que dejar sus negocios, tenían que dejar sus comodidades. Pero aún en medio de la escasez, en medio de la dificultad económica que ellos estaban viviendo, dentro de su corazón, dentro de ellos mismos, tenían el deseo ferviente de poder. Y mire lo que hace. Sabían lo que le estaban pidiendo a Pablo y dice que le rogaban. Por favor, dice que le rogaban que le permitiesen participar del servicio para los santos. Estaban desesperados por ofrendar, porque eso es lo que tiene un corazón agradecido, porque eso es lo que tiene un corazón generoso. El corazón generoso está desesperado por dar, está desesperado por ofrendar. Por eso cuando nosotros somos generosos se nota. ¿En qué se nota? Que es lo primero que vos hacés, dar. O sea, que no esperás hasta el último día, que cuando te toca dar tu diezmo, tu generosidad, tu primicia, que vos no lo esperaste al último día, no, que vos salís, lo primero que querés hacer es dar para la obra. Eso demuestra la esencia de un corazón generoso. No es que espero, bueno, voy a pagar mis cuentas, voy a pagar todo lo que tengo y después de que termino de pagar todo, entonces ahí veo lo que le puedo dar al Señor. No, no funciona así. Y el ejemplo bíblico más fuerte que tenemos es el de la iglesia perseguida. Y déjeme decirle algo, yo soy testigo de que muchas personas en medio de angustia, en medio de dificultad económica, son las primeras que dan, ¿sí? Para poder ayudar a la obra, para el crecimiento de la obra. ¿Me va siguiendo? Por eso Pablo agradece, porque la iglesia, y da el ejemplo de la iglesia de Macedonia, porque las iglesias no es que abundaban en riqueza, no es que daban de lo que les sobraba, que daban en abundancia, no, no, ellos daban aún en medio de la tribulación, en medio de la angustia, en medio de la escasez, porque es ahí donde se nota la esencia de un corazón generoso. Y mire lo que dice, y aún más allá de su fuerza, dice, dando conforme, pues doy testimonio de que con agrado, escuche esto, doy testimonio de que con agrado han dado conforme a su fuerza y aún más allá de su fuerza, pidiéndonos con mucho ruego que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y acá me detengo un segundo, porque nosotros tenemos que saber que cuando se nos abre la oportunidad para poder dar, para poder ayudar, para poder sembrar, para poder colaborar en la obra del ministerio, tenemos que sentirnos privilegiados, porque es un privilegio que Dios cuente con mis recursos para poder hacer crecer la obra. ¿Me va siguiendo? O sea, es un privilegio, debe ser un privilegio. Anote esto grande para que lo recuerde y diga, ponga, debe ser un privilegio para mí que Dios cuente con mis recursos para poder extender el reino y para poder extender la obra.
Porque algunos dicen, no, porque Dios no necesita nuestro dinero. Por supuesto que Dios no necesita nuestro dinero. Ese es el dueño de la plata y del oro. Pero Él nos da la posibilidad a nosotros de que nosotros podamos ser copartícipes. O sea, no partícipes, copartícipes, para que podamos ser copartícipes junto con Él de este servicio. Entonces, nosotros nos tenemos que sentir gozosos. Yo me siento feliz. Yo cada vez que puedo sembrar, que puedo dar, lo tengo que hacer desde el lado de la alegría, no desde el lado de la amargura, no desde el lado de, bueno, otra vez el pastor está pidiendo para esto, bueno, otra vez, uy, de nuevo, ¿cuánto más? Y ahora vienen los juguetes para los chicos, y después viene el ladrillo para Edén, y el fierrito para el techo, y la pinturita, y esto, y pareciera que no. Pero eso lo único que hace es cerrar la puerta de la bendición que Dios tiene para nosotros. Cada vez que Dios nos da oportunidad a nosotros de poder sembrar, tenemos que sentirnos privilegiados. Número uno, porque tenemos para hacerlo. ¿Me va siguiendo? Porque tenemos para hacerlo. Y eso es lo más importante. Porque hay gente que no tiene y desea con todo su corazón poder hacerlo. ¿Me va entendiendo? Pero Dios te ha provisto. Por eso es necesario que entendamos que la semilla es para sembrar, no para que te la comas. ¿Me va siguiendo? O sea, el tema es entender, vamos, tóquense la cabeza y ya tengo que entender de una vez por todas que lo que es semilla y lo que es pan. No confunda pan con semilla. Amén. Gloria a Dios que te podés atragantar. Y dice, que podamos conceder el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundando también en gracia. Amén. Nosotros podemos encontrar al apóstol Pablo llamándole la atención a la iglesia de Corinto, porque como habíamos visto en otras clases, ¿sí? La iglesia de Corinto era una iglesia que Corinto era una ciudad que económicamente era muy fuerte porque era una ciudad portuaria, todo el comercio de esa zona pasaba por Corinto. O sea que Corinto era una ciudad rica y las personas que vivían en Corinto tenían una buena posición. Por eso la iglesia de Corinto era una iglesia que no solo abundaba en todos los dones, sino que también abundaba en todo lo que tenía que ver con lo económico, tenía abundancia, pero no había aprendido a dar. Entonces Pablo le llama la atención escribiéndole y le dice, miren, ustedes tienen que aprender de la iglesia de Macedonia, ¿sí? Porque a ustedes hay que pedirle, pero a ellos sin que le pidamos dan. ¿Me van entendiendo? Que ese es el ejemplo, ¿no? Yo aprendí y entendí, ¿no? Que a la gente tenemos que darle la oportunidad de que pueda dar, pero sin que nosotros le obliguemos ni que nosotros ejerzamos una manipulación para con la gente para poder dar. A veces muchas veces muchos líderes utilizan la manipulación desde el lado de la motivación para que la gente pueda dar, ¿no? Y se ponen largos tiempos para levantar ofrendas o para pedir, ¿no? De una manera manipuladora para gestar un movimiento más grande en la entrada de su economía. Pero yo entiendo que nosotros tenemos que entender que la iglesia, ¿sí? A veces tiene la necesidad de que mucha gente utilice la manipulación porque no ha entendido la esencia del dar. Por eso Pablo enseña de la misma manera que nosotros. Nosotros no obligamos a nadie, pero sí le enseñamos. Y yo le enseño con este ejemplo. Pablo le escribe a los Corintios y le dice, mire, a ustedes hay que pedirle, hay que rogarle para que den, ¿sí? Pero la iglesia de Macedonia, ellos nos ruegan a nosotros para dar.
Ellos son los que dicen, ¿qué necesita? ¿Qué está necesitando? ¿Falta ladrillo? ¿Falta cemento? ¿Falta esto? ¿Qué es lo que hay que dar? Y no tenían. No es que ellos tenían, pero en medio de su escasez, ellos iban a buscar los recursos para suplir toda la necesidad, no solamente que faltaba para el crecimiento de la iglesia, sino también para sostener a los obreros. ¿Me va entendiendo? O sea, que ellos estaban preocupados. Ellos no tenían ni para comer, pero estaban preocupados a ver si el apóstol había comido. Y esto parecía una utopía, parecía una locura. Ay, pero apóstol, ¿qué enseña? No, yo digo lo que la Biblia dice. ¿Sí? Por supuesto que esto conllevó a un montón de gente a utilizar estos textos para manipular. Pero yo quiero que usted entienda cuál es la esencia de la generosidad. La esencia de la generosidad te lleva a que vos decíes que aquellas personas puedan tener aún aquello que vos no tenés. Eso es lo que genera la generosidad. El egoísmo genera todo lo contrario. El egoísmo genera, no, primero tengo que tener yo. Eso genera el egoísmo, pero la generosidad genera que vos, con tu corazón generoso, deseas que al otro le vaya bien y que el otro pueda alcanzar aún aquellas cosas que vos todavía no alcanzaste. ¿Me va entendiendo? Esa es la esencia del corazón generoso. La iglesia de Macedonia tenían esto y Pablo la pone como ejemplo a los corintios. Y le dice, muchachos, todo bien, ustedes hablan en lengua, predican muy lindo, llevan el mensaje, se congregan, la Santa Cena es extraordinaria, comparten, comen, hacen de todo, pero ustedes tienen que aprender de los macedonios. Ustedes tienen que aprender de esas iglesias, que aún en medio de la tribulación y de la persecución, ellos están rogando que puedan participar, poder participar del servicio del dar para los santos. ¿Me va entendiendo? Esa es la actitud. Anote esto, la actitud de un corazón generoso prefiere o hace, la actitud de un corazón generoso hace que tu corazón desee que el otro pueda alcanzar aún aquellas cosas que vos todavía no alcanzaste. La actitud de un corazón generoso hace que tu corazón desee que el otro pueda alcanzar aún aquellas cosas que vos todavía no alcanzaste. Amén. Gloria al Señor. Vamos más adelante. La iglesia de Macedonia, ellos ofrendaron con un sentido de alegría que no se podía contener, desbordaban. No solo eso, algunos versículos más adelante mencionan que hasta daban más de lo que podían, o sea, de forma sacrificial, o sea, daban más de lo que podían. Eso es lo que genera un corazón generoso. ¿Me va entendiendo? Y vuelvo a lo mismo que dijimos siempre, no porque es obligatorio, no porque alguien te diga que lo tenés que hacer, sino porque eso es lo que genera tu corazón. Eso es lo que genera, tiene que generar un corazón libre de egoísmo, un corazón libre de codicia, un corazón libre de todo eso, ¿sí? Porque para tener un corazón generoso, tu corazón se tiene que librar del egoísmo, de la codicia, de todo eso que a veces nosotros tenemos dentro. Número uno, la iglesia de Macedonia. Número dos, dijimos 4 ejemplos acerca de la generosidad. Número 2, la viuda. Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 1 al 4. Vimos la iglesia de Macedonia como ejemplo número 1 de generosidad. Y ahora vemos, esa es la actitud de una iglesia generosa. ¿Sí? Porque estábamos viendo, porque cuando habla de la iglesia de Macedonia, no habla de una persona, habla de una iglesia. ¿Me va entendiendo? Una iglesia generosa. ¿Por qué? Porque una persona generosa puede bendecir y puede desatar cosas para sí mismo, pero una iglesia generosa desata cosas para el reino. Una iglesia generosa hace que el reino se extienda. Por eso nosotros necesitamos no solo personas generosas, sino
que necesitamos a una iglesia generosa. Porque como siempre digo, para una persona alcanzar algo es difícil, pero entre todo es mucho más sencillo. ¿Me va siguiendo? Número 1, ejemplo de una iglesia generosa, la iglesia de Macedonia. Número 2, ejemplo de una persona generosa, la viuda. Dice así, Lucas capítulo 21, verso 1. Levantando los ojos, Jesús vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Y vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de los que le sobraba, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Amén. No solo necesitamos una iglesia generosa, sino que necesitamos a personas generosas. ¿Sí? Y el mayor ejemplo es el ejemplo de la viuda. La Biblia dice que Jesús estaba en el templo y de repente estaba mirando cómo ofrendaba la gente, porque a veces nosotros pensamos que la ofrenda es un secreto, ¿no? Por eso cuando ofrendamos le traemos la ofrenda, si traemos ofrenda de dinero la traemos todo al pajarito, lo traemos todo, todo aplastado. Menos mal que el pajarito ese del billete es un dibujo y no es de verdad, porque si no me lo llevaríamos muerto, ¿no? O sea, nosotros llevamos la ofrenda como si fuera un secreto de Estado, ¿no? Con un misterio como ahí encerrado y decimos, bueno, llevamos nuestra ofrenda. Pero en esa época, sí, la ofrenda se daba de manera pública para que todos vean, ¿sí? Porque, a ver, a la gente le provocaba gozo y alegría poder llevar su ofrenda a la casa de Dios, al altar. ¿Me va entendiendo? O sea, no es como que, bueno, vamos así medio ocultando que nadie vea el billete que tengo para que nadie... No, eso no funciona así, porque ya habíamos aprendido que la ofrenda la tenemos que preparar. Pero bueno, me detengo en la ofrenda de la viuda. La Biblia dice que Jesús estaba mirando cómo estaban ofrendando todo. Y de repente le llama la atención a sus discípulos y le dice, vengan, miren esto. Y le pone los ojos o la mirada de sus discípulos en aquella viuda que había dado 2 blancas. Y Jesús le llama la atención y le dice, yo quiero que ustedes vean que esta viuda pobre, y llama la atención que él hace que él da este ejemplo, dice, esa viuda pobre. O sea, no estaba diciendo una viuda, dijo, esa viuda pobre, conocía a Jesús el estado de ella. ¿Me va entendiendo? Porque a veces nosotros pensamos, ¿sí? Que nuestro nivel socioeconómico, va a gobernar o a impulsar la bendición de Dios para con nuestra vida. Y a Dios no le importa tu nivel socioeconómico. Lo que a Él le interesa es tu corazón. ¿Me va entendiendo? Él dice, ahí hay un montón de gente que tenía abundancia y que dio de lo que le sobraba, pero esta viuda pobre dio todo su sustento. Ahora Jesús, yo estoy seguro de que Jesús vio eso y no la dejó a la viuda morirse de hambre. Estoy seguro de que algo sobrenatural pasó en la casa de esa viuda. De la misma manera que sucedió en la historia de Elías y la viuda de Sarepta. ¿Me va siguiendo? Entonces, nosotros que somos testigos de la provisión divina de Dios, entendemos que cuando nosotros damos, eso que nosotros damos, sembramos, ¿sí? Lo hacemos de la manera correcta, va a traer aparejado para con nosotros una bendición extra y sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria al Señor. ¿Me va siguiendo? Entonces, nosotros tenemos que saber y tenemos que entender que todo lo que nosotros demos, y vuelvo a lo que decíamos, por eso decía que todo tiene que ver con un todo, que nunca se trató de la cantidad, sino de la calidad con la que nosotros podemos dar, ¿no? Lo que nos mueve es el corazón generoso. La generosidad te hace aunque des más allá de tu fuerza, porque ya no te interesa ni siquiera lo que tenés para vos. Te interesa que eso que vos tenés, aún lo poquito que vos tengas, pueda generar algo, porque eso va a generar algo. Si va a servir para algo, es un ladrillo en una edificación que va a sostener algo importante en el futuro. ¿Me va siguiendo?
Ahí es donde nosotros tenemos que sembrar, ahí es donde nosotros tenemos que aprender a dar. El ejemplo de la viuda es el ejemplo de un corazón generoso, porque la generosidad busca eso, porque la generosidad, como dijimos recién, es totalmente contraria al egoísmo, es totalmente contraria a la codicia. La generosidad no se fija, ¿sí?, en uno mismo, sino que mira en el otro. Por eso la generosidad va impulsada y movida por el amor. ¿Me va entendiendo? En el libro de Corintios, cuando habla acerca del amor, una de las características que tiene el amor es que uno no espera recibir nada a cambio, no espera, una de las características del amor es yo doy sin esperar recibir. ¿Sí? No es que lo hago esperando recibir algo a cambio. ¿Por qué? Porque el amor todo lo puede, el amor todo lo soporta, el amor todo lo entrega, el amor, a través del amor es que nosotros movemos, ¿sí?, eso que llamamos generosidad. La viuda es un ejemplo tremendo acerca de la generosidad. Y vuelvo a lo mismo. ¿Qué significa esto? Significa que aún las personas que menos tienen están dispuestas a despojarse de todo, aunque sea lo último que tienen, para poder dar a Dios y gestar el crecimiento de la obra del reino. Tal vez al que más tiene le cuesta más soltar, no lo sé, pero esto tiene que ver con un trato que Dios tiene que tener con cada uno de nosotros para que aprendamos. Amén. Gloria al Señor. Número 2, la viuda. Vimos el ejemplo de una iglesia generosa y ahora el ejemplo de una persona generosa. Número 3, ¿sí? Yo quiero hablar en este punto número 3, es acerca del bienestar que genera un corazón generoso para con el otro. El ejemplo es el buen samaritano, ¿sí? En el relato, en la parábola del buen samaritano, Jesús habla de un hombre que respondió con compasión y misericordia, porque lo que hace la generosidad es que activa la compasión y la misericordia. Lo que no hace un corazón egoísta. ¿Por qué? Porque el corazón egoísta piensa en uno mismo, no deja que pienses en el otro. Pero el corazón generoso activa la compasión y la misericordia. Y dice, no se lo pensó, sino que actuó movido por esa compasión. El samaritano iba tranquilo por su camino cuando vio a un hombre tirado en el suelo al que habían asaltado, golpeado violentamente. Lucas capítulo 10, versículo 25 dice así. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas y echándole aceite vino y poniéndole en sus cabalgaduras lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y le dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Y acá viene un ejemplo.
¿Qué es lo que hace la generosidad? No solamente la generosidad hace que puedas pensar en dar aún más allá de tus propias fuerzas para que otro pueda alcanzar cosas que vos todavía no alcanzaste, o obtener cosas que vos todavía no obtuviste, o tener cosas que vos todavía no tenés. No solamente hace eso, sino que te mueve a misericordia y hace que busques el bienestar a pesar de que esa persona que esté tirada te haya menospreciado, a pesar de que esa persona que esté tirada sea tu enemigo, porque como ustedes saben, en ese tiempo los judíos y los samaritanos no se podían ver entre sí. Había un problema entre judíos y samaritanos, pero Jesús da un ejemplo y pone como ejemplo, ¿quién es? Le preguntaron, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús da nada más y nada menos que el ejemplo de un sacerdote. Da el ejemplo da el ejemplo de un sacerdote, da el ejemplo del samaritano, pero también da el ejemplo del levita. O sea, el sacerdote y el levita, que eran, digamos, las expresiones de Dios en la tierra, por llamarla de alguna manera, la manifestación de Dios en la tierra, aquellos que tenían que mostrar a Dios aquí en la tierra, él pone como ejemplo a ellos y pone al samaritano. Y ahora le hace decir a ese judío, le dice, ¿quién es nuestro prójimo? El samaritano. El samaritano. ¿Por qué? Porque la generosidad te hace ver más allá de tus sentimientos, más allá de lo que vos crees y pensás. Te hace actuar con amor a pesar del menosprecio, a pesar de lo que hayan hecho contigo, a pesar de lo que haya sucedido, a pesar de que sepa que esa persona que está ahí no fue buena con vos. ¿Me va entendiendo? Ese es el tercer ejemplo de generosidad. La generosidad impulsada por el amor te hace actuar de una manera diferente. Por eso, a ver, no podemos encapsular, ¿sí?, nuestra manera de dar, encapsularla en que a ver quién se merece o quién no se merece mi ofrenda. ¿No? Es como decir, no, esta es buena tierra, ¿no? Vamos a sembrar en este, ¿sí? ¿Por qué es buena tierra? Porque tiene un buen auto, una buena casa, viste bien, entonces buena tierra. Quiero decirte que hay muchas personas que se hacen pasar por buena tierra, que parecen que son buenos, que tienen buen auto, buena casa, que aparentan tener un gran ministerio, que parecen que fluyen en dones increíbles y esa tierra está maldita. ¿Me va siguiendo? Porque hay algunos que quieren mostrar que esa es la buena tierra. No, tenés que sembrar, ¿no? Pero no tiene nada que ver, porque vuelvo a lo mismo que les dije antes, como hablábamos la clase pasada, porque nosotros no sembramos en el hombre. Por eso la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Nosotros no sembramos en el hombre, sembramos en Dios. Y todo lo que sembramos en Dios, por supuesto que le damos al hombre. Por supuesto que nosotros le damos a Dios para la iglesia. Sembramos para el crecimiento, sembramos para la obra del ministerio, sembramos para los santos, sembramos para los que predican la palabra, sembramos y está bien nuestra siembra. Pero yo quiero que usted sepa que nuestra siembra no cae en la tierra de un hombre, cae en la tierra llamada Dios, porque nosotros todo lo que sembramos lo hacemos para Dios. Ahí es donde está la diferencia y el resultado. ¿Me va entendiendo? Ahí es donde está. Por eso el samaritano, más allá de la situación, él entendió que era necesario que ese hombre que estaba ahí tirado reciba de su misericordia, reciba de su generosidad. ¿Me va entendiendo? Gloria al Señor. Y número 4, un ejemplo de generosidad y que yo lo tomo desde el lado de un texto de la palabra que dice, al que más se le perdonó, más amó, ¿no? Y yo creo que un ejemplo de generosidad que tiene que ver con esto es el ejemplo de Zaqueo. El relato bíblico habla de que Zaqueo era un hombre muy rico, ¿sí? El jefe de los recaudadores de impuestos. Parece ser que él no era muy honesto según el relato bíblico. Sin embargo, un día él se enteró de que Jesús pasaría por Jericó, la ciudad en la que él vivía.
Él tenía muchos deseos de conocer a Jesús, tanto que como era muy bajito, estuvo dispuesto a subirse a un árbol para poder ver a Jesús. Esa es la historia de Zaqueo. Yo quiero que abra su Biblia en el relato bíblico del Evangelio de Lucas, perdón, sí, del Evangelio de Lucas, el capítulo 19 y el verso 1. Dice así: y habiendo entrado Jesús a Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Varias cosas que quiero rescatar, por eso me voy a detener un segundo en este cuarto ejemplo de generosidad, que es la vida de Zaqueo. Cuando Jesús pasó por allí, dice la Biblia que él lo miró, o sea, Jesús lo vio a Zaqueo. Pero Jesús tiene esa capacidad de ver más allá de lo que nuestros ojos ven. O sea, que Jesús no vio a Zaqueo como todos lo veían. Él vio más allá, él vio su corazón. Él vio el deseo que había en él de buscarle. Por eso Jesús, cuando lo ve, nosotros vemos ahí una palabra de ciencia, porque vemos que Jesús se sabía el nombre de Zaqueo y lo llama por su nombre y le dice: Zaqueo, baja, porque es necesario que hoy yo pose en tu casa. Y dice la Biblia que Jesús fue, ¿sí? Eso provocó murmuraciones acerca de Jesús, ¿no? Y provoca murmuraciones acerca también de a quienes nosotros aceptamos. Porque a veces nosotros decimos: no, no voy a aceptar la ofrenda de este, no vamos a aceptar la donación de este, porque uno no sabe, porque uno no piensa. Déjenme decirle algo: Jesús fue a comer a la casa de Zaqueo sabiendo que todo lo que tenía Zaqueo, aún en su propia casa, y aún lo que iba a presentar en la mesa, no venía de algo honrado. ¿Me va entendiendo? O sea, ¿por qué? Porque lo que Jesús estaba viendo era su corazón. Y yo no quiero que pueda haber una confusión en esto, pero lo voy a presentar de este lado. A veces nosotros no entendemos que hay personas que tienen un corazón generoso aún sin haber tenido un encuentro con Jesús. Porque no es que el corazón de Zaqueo cambió. Zaqueo cambió cuando subió, él tenía la necesidad. Él tenía, su corazón ya había mutado, pero el encuentro con Jesús lo hizo encontrarse con una realidad. Lo hizo encontrarse con una verdad. Él vio su miseria y estuvo dispuesto a dar todo lo que tenía para volver. Él pensó que si él daba todo y le devolvía todo el perdón, y él lo que él no se había dado cuenta es que el perdón ya lo había recibido, que no era necesario que haga una acción de bien para poder recibir el perdón. ¿Me va entendiendo? No es que Jesús sí le dijo: bueno, andá y devolvé todo a los pobres, andá y devolvé. No le dijo eso Jesús. O sea, en ningún momento Jesús le dijo: porque esa es la forma en que vas a acceder al perdón, porque el perdón no está a la venta. O sea, nosotros no podemos comprar el perdón. ¿Me va entendiendo? O sea, Jesús dijo: yo reposo aquí porque Él también es hijo, Él también merece el perdón. Más allá de sus acciones, más allá de lo que haya hecho. Y dice la Biblia que Él tuvo un corazón generoso. Él fue generoso porque entendió, ¿sí? Entendió que ahora Él tenía la oportunidad de cambiar aquello malo que había hecho y hacer un bien. Amén. Voy con esto.
Cuando Jesús pasó por allí, vio a Zaqueo y decidió ir a su casa y quedarse allí, los demás no vieron esto con buenos ojos, pero Jesús sabía que Zaqueo ya estaba listo para recibirlo a él, no solo en su casa, sino en su corazón. ¿Me va entendiendo? O sea, que Jesús ya sabía que Zaqueo había tomado la decisión. Y mire lo que dice, ¿cómo se notó el cambio de Zaqueo? Él mostró que su encuentro con Jesús había sido genuino al actuar de inmediato con justicia y con generosidad. ¿Por qué? Porque esto es lo que hace la persona de Cristo, te transforma, te cambia, cambia tus actitudes, cambia tu forma. Déjeme explicar un poco más esto. Muchas veces hay personas que reconocen, ¿sí?, a Cristo sin aún haberlo aceptado. O sea, hay personas que no congregan en una iglesia, hay personas que no sé, que no participan de reuniones, ¿sí? Pero hay personas que reconocen a Jesús, ¿no? Como el Señor. Reconocen. El problema es, ¿sí?, que lo tienen a Jesús como simpatizante y les gusta Jesús, pero no están dispuestos a cambiar su vida. ¿Me va entendiendo? Pero hay mucha gente, ¿sí?, que ve en la iglesia, que ve en el trabajo que la iglesia ejerce, una forma de poder colaborar. Y a veces nosotros le cerramos la puerta a esas personas que quieren colaborar por el simple hecho de pensar, no, porque no es así, no recibimos nada de la política, no recibimos nada de esto. Yo le digo algo, reciba todo lo que le quieran dar. Reciba, si es para la obra de Dios, reciba, agarre, arrebate, digo yo, arrebate, que eso es Dios que está abriendo la puerta, está tocando a los saqueos. En algún momento esos saqueos se van a entregar, en algún momento ellos se van a convertir, porque no tiene que ver con lo que den, tiene que ver con la esencia de su corazón, ¿me va entendiendo? Por eso nosotros tenemos que entender, por supuesto, que hay límites, por supuesto que hay límites. No va a venir uno que mató a alguien recién y te va a traer algo todo ensangrentado y te dice, tomá, esto siempre no funciona así. Por supuesto que hay límites, como todo, pero nosotros tenemos que tener sabiduría y tenemos que ser sabios. ¿Me va siguiendo? Aún en las cosas que hacemos. Porque a veces hay mucha gente que son más generosas que aquellas personas que conocieron a Jesús. ¿Me va entendiendo? Hay personas que son movidas a misericordia, ¿sí? ¿Y eso qué significa? Yo conocí a un montón de personas que tienen empresa, que tienen, no sé, dinero y que utilizan recursos para poder ayudar a los pobres, para poder ayudar a la iglesia, para poder ayudar a gente, ¿sí? Y tiene a veces más actitud de colaboración que una persona que no conoce a Cristo. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace tu encuentro con Cristo? ¿No? O sea, hace que eso que vos hacés pueda ser direccionado y pueda ser encaminado de una manera correcta para que pueda haber un desarrollo correcto de lo que nosotros hacemos. ¿Me va siguiendo? Ahora bien, hay algo que me sorprende de esto que pasó con Zaqueo. La Biblia dice que Jesús le dijo, es necesario que hoy repose en tu casa. ¿Sí? Es necesario, Zaqueo. Es necesario que hoy vos no debes comer a todo. Es necesario que hoy vos, Zaqueo, todo eso que vos hacías antes, ahora lo haga para la obra. ¿Me va entendiendo? Porque hay una necesidad que necesita ser suplida. Es necesario. Es necesario que nosotros podamos abrir nuestra mente y que dejemos de estar encapsulados, encapsulando cosas, en creer, no, esto es más santo, esto no funciona así, esto no, que podamos entender que todo lo que nosotros hacemos tiene que ser guiado y tiene que ser recibido por nuestro Dios. Amén. Voy cerrando un poquito de esto que estamos acá. Si alguien tiene una pregunta acerca de estos 4 ejemplos que estuvimos dando ahí, lo puede hacer ahora. Gloria al Señor. Muy bien. ¿Puede hacer alguna pregunta? ¿Alguien tiene una pregunta? Escriba rápido ahí. Gaby tiene pregunta. Muy bien. Sí. Apóstol, bendiciones. Con respecto a esto último que está explicando, ¿no? Me preguntaba, por ejemplo, cuando recibimos una siembra de lo que sea, dinero, lo que sea,
y uno, dos cosas, o tiene quizá la posibilidad de saber naturalmente de dónde viene o no, pero en el espíritu siente como un rechazo, como que eso, no sé, no viene, digamos, por buen camino o algo así raro. Digo, ¿lo aceptamos? ¿No lo aceptamos? Más allá que uno le ore, no le ore. Digo, ¿está bien con respecto a nosotros? ¿Eso nos bendice? ¿Es Yo voy realmente a, yo, bendición? yo voy a contestar algo que yo creo, que yo pienso. Todo tiene límites, como dije recién, ¿no? Pero nosotros también, es algo que yo pienso y algo que yo creo, ¿no? Hay algo que en el Antiguo Testamento se llamaba botines de guerra, ¿no? Cuando un ejército salía a la guerra y vencía al otro, se quedaba con todos los botines de guerra, con todo lo que el otro tenía. Y eso se lo repartían. Y la Biblia habla acerca de esos botines de guerra. Esos botines de guerra, a ver, ¿qué es lo que vos tenías que hacer para poder obtenerlo? Conllevaba guerra, conllevaba muerte, conllevaba un montón de cosas, pero después terminaba transformándose en un bienestar, que mucho de esa plata y de ese oro que se utilizó en la antigüedad para construir templos, para hacer todos los escudos de oro, y vemos un montón de cosas, venían desde ahí, uno no sabía de dónde venía. Yo siempre digo que el altar santifica la ofrenda, pero todo tiene un límite, porque si alguien te va a dar algo, uno tiene que discernir cuál es el corazón por el cual te está dando. ¿Me va entendiendo? Que al fin y al cabo eso es lo que hizo Jesús con Zaqueo, porque Jesús acepta lo que Zaqueo le daba, pero Jesús sabía lo que había en el corazón de Zaqueo, que Zaqueo no estaba por dar algo con una mala actitud, que lo estaba dando de mala gana, que lo estaba dando con una doble intención, no, Jesús sabía que ahora Zaqueo lo que estaba haciendo lo estaba haciendo con sinceridad de corazón, con sinceridad. Por supuesto, vuelvo a decir lo mío, esto es un pensamiento personal y cada uno puede hacer lo que sienta en su corazón. Nosotros tenemos que ver cuál es el motivo, cuál es la razón, cuál es la circunstancia por el cual esa persona está dando. Igual yo te digo que nadie te va a dar algo, ¿sí? Ninguna persona que no conozca a Dios te va a dar algo si Dios mismo no lo mueve. O sea, nadie anda diciendo, uy, acá voy a ver a quién le doy $10.000 de maldad nada más. Tengo una maldad en mi corazón, quiero dar estos $10.000 para que le vaya mal a alguien. No, nadie. O sea, nadie hace eso. Si alguien da algo es porque Dios lo tocó. Yo siempre digo esto, ¿no? A veces nosotros no sabemos de dónde va a venir la bendición de Dios. Y Dios puede usar a cualquier persona para soltar una bendición o para poder darte algo. ¿Sí? Llamamos bendición, bueno, no voy a ponerme a explicar que no, pero siempre Dios va a utilizar a cualquier persona y Dios te puede sorprender con cualquier persona. A mí Dios me sorprendió un montón de veces con gente que yo ni conocía y que vino a suplir una necesidad que yo tenía y ni siquiera cristiano era. O sea, me va entendiendo y vos no lo entendés porque la Biblia es más, la Biblia dice que las riquezas de los impíos vendrán hacia nosotros. Por algo dice la Biblia todo eso. Amén. Así, eso son cosas bíblicas. Ahora, cada uno puede hacer lo que quiera. El que dice, no, no, a mí, si no si la plata que viene del cielo no tiene sello angelical, entonces, bueno, eso cada uno determina hacer. Por supuesto, vuelvo a lo mismo. Claro que todo tiene límite. No, claro que todo tiene límite, porque a veces nosotros pensamos y le damos libertad a la gente de pensar y a veces ya algunos se pasan del otro lado y exceden esos límites, ¿no? Como decir, bueno, entonces vamos a comprar cosas robadas, no, y eso no funciona así. No es la esencia ni nada, claro, porque hay algunos que se le vuelan los patitos, ¿no? Y que ya toman para el otro lado. No, no, estamos hablando específicamente acerca de esto. De la misma manera, esto es como cuando nos invitan a una fiesta y las personas que se casan o la persona que se le va a celebrar la fiesta no es cristiana, que no va a comer. O sea, ¿por qué? Porque no, esto está, capaz que está consagrado a los ídolos, esto andás a ver, esto mundano, capaz que me cae mal la comida. No, va a comer igual.
Yo si me invitan a comer, por más mundano que sea, y a comer, le como todo, ¿cierto? Gloria a Dios. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto a esto? Vuelvo a lo mismo y hago esta salvedad. Esto lo que yo dije es una opinión, es algo que yo pienso, opino y hago, ¿sí? Pero por supuesto con límite. ¿Me va entendiendo? Yo creo, ¿sí? Que hay un límite. Tampoco vamos a la pavada ahí, no que viene un narcotraficante y te trajo 10 millones de dólares para que te construya la iglesia y esa iglesia está toda manchada de sangre después. O sea, ¿me va entendiendo cómo funciona la cosa? O sea, hay que saber, ¿no? Hay que poner límites también. ¿Alguien tiene alguna pregunta más con respecto a esto que estábamos hablando? ¿Quedó claro el concepto? Si me traen una gallina me como un terrible guiso. Claro, ¿viste? Porque a veces nosotros... Ah, mi pregunta la acaba de responder. Muy bien. Ah, sí, por eso todo tiene límites, o sea, ni un lado ni el otro, todo tiene límites. Hay cosas que hasta a veces nosotros tenemos que, viste, la Biblia dice que nosotros tenemos que tener limpia conciencia, o sea, que tenemos que entender y tener claro que eso que estamos haciendo, que estamos recibiendo o que vamos a dar, ¿sí? Tenemos que tener limpia conciencia, no que digamos, no, esto no es turbio, no, esto pasó. No, nosotros tenemos que tener paz en todo el sentido de la palabra. Amén. ¿Ninguna pregunta más acerca de esto? Porque vamos entrando al tramo final. Vamos, pregunten ahora, hablen ahora, callen para siempre. ¿Eh? Gloria a Jesús. Me voy a detener en 1 Corintios capítulo 16 y el verso 1. Primera de Corintios capítulo 16, versículo 1. Dice así, voy a hablar acerca de una ofrenda, porque muchos me preguntaron cómo se llama la ofrenda que le damos a los predicadores, la ofrenda que se le da, ¿es una ofrenda? ¿Es una siembra? Y todo lo que nosotros ya habíamos hablado, que todo lo que nosotros damos se siembra, ¿sí? Esa siembra puede tener forma de ofrenda, puede tener forma de diezmo, puede tener forma de primicia, ¿sí? Pero todo lo que hacemos es siembra. Pero Pablo, aquí en 1 Corintios, el verso 1 dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en la iglesia de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrenda. ¿Qué es lo que estaba diciendo Pablo? Pablo dice, en cuanto a lo que ustedes me quieran dar a mí, eso va a depender de ustedes. Yo lo que les recomiendo es que si ustedes quieren ir guardando algo para mí, de lo que prosperaron, guarden algo en la semana y cuando yo llegue me lo dan para que nosotros no podamos, no tengamos que andar recogiendo ofrendas ahí en público. Y cuando haya llegado, a quien hubiere designado por carta, a esto enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio, que yo también vaya, también irán conmigo. Amén. Y me quiero detener un poco acerca de este concepto y ya ir cerrando porque hemos hablado de todo a lo largo de estas ya 9 clases. Vuelvo a decir lo mismo, cualquiera que quiera saber algo puede entrar a nuestro canal de YouTube, hay Centro de Adoración Ministerio Altares, y puede ingresar a todas las clases. Yo le recomiendo que empiece de la clase 1 porque todas las clases son importantes y correlativas. Si usted empieza por la clase 5 no va a entender nada, necesita empezar por la clase 1 y poder seguir todos los parámetros que estuvimos viendo acerca del dar. Nosotros tenemos que entender algo. Hay muchas personas que empiezan, no muchas, sino algunas que desde su espíritu de egoísmo, sí ponen en tela de juicio
o ponen o exponen en forma no solamente de juicio, sino como una verdad, ¿no? Y hablan acerca de no, pero qué se hace con la ofrenda, qué es lo que se hace con los diezmos, a dónde van, por qué lo hacen. No tengo que explicar mucho esto, mucho menos a usted y mucho menos a los que están escuchando, pero es necesario que entendamos este principio para que no haya nada que se pueda interponer entre nosotros y la bendición que Dios quiere soltar. Muy bien, cuestionan, ¿no? ¿Qué tiene que ver con esto? ¿No? Piensa y dice, no, pero ¿para qué van a hacer esto? ¿Pero por qué que el pastor y que esto? La Biblia misma aclara y habla acerca de las ofrendas para los santos. La misma Biblia dice que el que predica el Evangelio viva del Evangelio. La misma Biblia habla acerca de que nosotros, de que el obrero es digno de su salario y todo eso que viene en relación a esto que estamos hablando. Pero hay algo que nosotros tenemos que entender y yo creo que esto es el centro y la esencia de todo. Cada vez que nosotros demos lo que demos, por supuesto de una manera correcta, tenemos que saber que la tierra en la que nosotros estamos sembrando es Dios. ¿Por qué? Porque este es un principio que tenemos que entender. Todo lo que hacemos lo hacemos para Dios. Todo lo hacemos, yo le doy a Dios, por supuesto, todo le damos a Dios. ¿A Dios para qué? Para la iglesia. A Dios para el crecimiento, a Dios para la construcción, a Dios para los santos, a Dios para los ministros, a Dios para el viático, a Dios para el almuerzo, a Dios. ¿Me va siguiendo lo que le digo? O sea, todo lo que nosotros tenemos, nuestra siembra, llámese ofrenda, llámese primicia, llámese diezmo, o llámese limosna, toda nuestra siembra va a caer siempre en una misma tierra. Esa tierra es Dios. Punto número uno, nosotros tenemos que saber que todo, por más que usted, a ver, un día diga, no, yo le quiero ofrendar, no sé, al apóstol una zapatilla, le quiero ofrendar, usted tiene que saber que esa ofrenda en primer lugar va a Dios, que ese tiene que ser nuestro centro es Dios. Yo le estoy dando a Dios. Por eso nosotros entendemos que todo el dinero que nosotros recibimos lo recibimos y toda la ofrenda, todos los diezmos y todas las primicias que nosotros recibimos, los recibimos con mucho temor. Y tratamos de hacerlo, de manejar ese dinero, de hacerlo de una manera correcta, con mucho temor a Dios, sabiendo que todo eso en algún momento va a tener una justa, ¿cómo decirle? Un justo juicio no, sino que va a tener una justa mirada de Dios para con nosotros. Y que si nosotros malversamos el dinero que es de Dios, Dios un día va a ejecutar juicio sobre nosotros también. Por eso nosotros tenemos que entender que por más que haya gente que quiera enseñar y que quiera decir pavada, no, el diezmo no es de Dios, no, la primicia es una manipulación, no las ofrendas, no, que nosotros podamos entender que todo lo que hemos aprendido a lo largo de todas estas clases son un fundamento sólido basado en su palabra y que nosotros creemos en lo que su palabra dice y porque creemos funcionamos en pos de lo que creemos. Porque a veces hay gente que juzga, que habla, que dice, no, esto no, ¿sí? No, esto no es Dios, esto no se hace así. Por supuesto que hay gente que se enriquece ilícitamente sacando un beneficio propio al dinero de la iglesia, al dinero de la obra de Dios. Por supuesto que sí. Yo siempre digo que en la viña hay de todo menos uva, ¿no? Entonces nosotros tenemos que entender que hay gente mala como en todos lados, que hay gente que malversa a fondo como en todos lados. ¿Que hay gente que uno anda en cosas oscuras? Por supuesto que sí, como en todos lados. Pero desde el lado de nosotros tenemos que hacer todo transparente y tenemos que ver. Y usted lo va a ver porque al fin y al cabo por los frutos lo va a conocer. Cuando usted ve de repente que la iglesia no crece, que siempre está lo mismo, que nunca se pinta, que nunca se progresa, ahí hay algo que no está funcionando. Pero cuando usted ve que la obra progresa, que la obra crece, ¿me va entendiendo? Hay algo que es de Dios y que está creciendo. Yo siempre digo, ¿cómo te das cuenta que hay prosperidad en una iglesia? ¿Sí? Cuando hay prosperidad en una iglesia, todos prosperan. La prosperidad se expande.
y todos prosperan, todos crecen, todos avanzan. Ahora, cuando no hay prosperidad en una iglesia, ¿sabes cómo te das cuenta? Cuando no es una iglesia a donde está prosperando y creciendo, cuando el único que prospera y que progresa es el pastor. O sea, y esto lo digo para todos aquellos que van a ver esto después. Hermano, si a la iglesia donde estás yendo, el único que progresa y que prospera es el pastor, salí corriendo de ahí. Amén. ¿Por qué? Porque hay algo que no está funcionando. Porque la prosperidad es algo que viene de Dios y viene para todos. Por supuesto, algunos dicen, no, pero la Biblia dice que la bendición cae sobre la cabeza. ¿Me va entendiendo? Por supuesto que cae sobre la cabeza, pero entienda algo, la cabeza es Cristo, no nosotros. Yo no soy la cabeza, yo simplemente soy un administrador de la multiforme gracia de Dios, no soy cabeza de nada. Soy simplemente un administrador de la multiforme gracia de Dios y soy parte de la bendición que Dios suelta para nosotros. Por eso yo le decía el otro día a la iglesia, le digo, por supuesto que todo lo que nosotros sembramos, eso es lo que vamos a cosechar, ¿no? Y el que sabe lo que siembra, no teme lo que cosecha. Y nosotros somos los primeros sembradores, somos los primeros que damos primicias, somos los primeros en hacer y en dar. Por eso sabemos que vamos a recibir una recompensa. Por eso aclaro y lo dejo grabado acá para que todos escuchen y entiendan. El día de mañana, cuando usted me vea con un auto nuevo, con casa nueva, con todo, no ande diciendo, ay, el pastor se enriqueció ilícitamente. No, entienda que eso tiene que ver con mi siembra, gloria a Dios. Y así como se alegra y se goza viéndome con mi autito que no anda muy bien, se tiene que alegrar y gozar cuando me vaya bien. Gloria al Señor, porque yo me gozo con usted cuando le va bien. Amén. Simplemente ir terminando esta noche ya entendiendo este principio. Es necesario que aprendamos a dar de una manera correcta, que seamos generosos en nuestra manera de dar, que seamos generosos en todo lo que hacemos, que seamos generosos en todo lo que emprendemos, porque eso demuestra el corazón de un hijo y una hija de Dios. Ser generoso. El egoísmo tiene que desaparecer. Todo eso que nosotros tenemos de nuestro corazón, de egoísmo, de codicia, de avaricia, tiene que desaparecer. Entender que nosotros servimos a un Dios y a ese Dios es al que nosotros le damos todas nuestras cosas porque al fin y al cabo son de Él. Porque Él es el que da pan al que come y semilla al que siembra. De Él y para Él son todas las cosas. Amén. Señor, te damos gracias en esta noche por tu amor. Señor, te damos gracias por tu misericordia. Gracias por el privilegio que me diste en estas semanas, Señor, de poder compartir la palabra, de poder exponer, Señor, esta palabra. Señor, creyendo y entendiendo que tú tienes cosas sobrenaturales para nosotros. Espíritu Santo, queremos caminar en prosperidad, entendiendo que la prosperidad viene de arriba, que progresar progresa cualquiera que se esfuerce, Señor, pero prosperar solamente prosperan tus hijos. Señor, y aquí hemos descubierto algunos secretos para caminar en la prosperidad. Algunas cosas se han acomodado, cosas que estuvimos por años haciendo mal. Y yo sé, Señor, que vienen días en donde caminaremos en la abundancia, Señor, en lo sobrenatural, porque hemos, Señor, procurado e intentado hacer las cosas de una manera correcta. Te bendecimos, Señor. Yo quiero bendecir a todos los que están ahora en vivo y a todos los que nos van a escuchar ahora dentro de un rato. Yo bendigo tu entrada, bendigo tu salida, bendigo tu economía, bendigo tu fuente de trabajo, bendigo tu negocio, bendigo tu empresa, bendigo tu empleo, bendigo tu auto, bendigo tu casa, bendigo tus posesiones, bendigo todo lo que tienes, porque tu palabra dice, Señor, que tú nos bendecirías para que nosotros seamos de bendición. Y nosotros creemos, Señor. Por eso, Señor, entiendo que viviremos tiempos, Señor, que venderemos cuando nadie venda.
compraremos cuando nadie compre, que en medio del caos social, en medio del caos económico en el que el mundo se encontrará sumergido, tú nos levantarás y nos darás victoria. Señor, tendremos para dar y para repartir, aún para aquellos que no tienen, Señor, porque hemos entendido, Señor, que tú eres el dueño de todas las cosas. Todo lo que tengo te pertenece a ti. Tú eres el que da, tú eres el Dios que da, tú eres el Dios que quita, tú eres el Dios que provee, tú eres el Dios que prospera, Señor, y en eso hemos creído. Yo quiero bendecir, Señor, a toda la familia del centro de entrenamiento, a todos los que se conectan, a todos los que están ahí escuchando estas palabras, y te pido, Señor, que esto traspase el límite del tiempo y que muchas, pero muchas personas a lo largo del tiempo puedan ser bendecidas por esta palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén